Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar acerca de lo que se refiere directamente la cultura o la sociedad más conocida como China, ¿sí? Nosotros habíamos visto en la anterior clase acerca ya finalmente hablando de lo que es la cultura mesopotámica. Generalmente nosotros, como les decía al inicio de estas temáticas, vamos a estudiar a la cultura mesopotámica, China, India y Egipto, que son culturas que han marcado un precedente para también lo que para también en la actualidad en la que nos encontramos, las actividades que desarrollamos, cierto tipo de elementos con los cuales nosotros convivimos diariamente que tienen que ver directamente con el desarrollo, con la estructura, con la finalidad que todas y cada una de estas culturas han realizado con el transcurso de los años. China como tal es una cultura que hay una sociedad que hasta actualmente se sigue manteniendo de pie. Por ejemplo, Mesopotamia ya no existe, habíamos visto en la anterior clase que desapareció, pero ya actualmente lo que es China todavía se mantiene y no es en vano. Creo que históricamente nosotros debemos conocer y sabemos que esta cultura se caracteriza por tener mucho conocimiento en la tecnología, por ser una sociedad bastante desarrollada, bastante evolucionada, con diferentes enfoques importantes, con formas de ver a la sociedad quizá diferente, que por ello le ha permitido posicionarse en el lugar en el que se encuentra ahora, que prácticamente es una potencia mundial, ¿sí? Generalmente nosotros cuando nos referimos a China, hablamos de los aportes que esta sociedad y que esta cultura ha hecho a todo el mundo entero. Nosotros no quiere decir que porque estemos en otro continente, que porque nuestra cultura, nuestro idioma, nuestras características sean diferentes, no tengamos que ver o no sea importante o relevante lo que estas culturas hagan o cómo se hayan desarrollado. Siempre estas culturas que marcaron un precedente, que crearon un camino, en el cual los pobladores fueron desarrollándose y así fueron promoviendo diferentes formas de pensamiento, sirvieron para qué? Para que nosotros tengamos una estructura social tal y cual la conocemos ahora. Lo que nosotros somos hoy en día, la forma en la cual nos enfocamos en la sociedad, cómo nos vemos, cómo nos proyectamos al entorno, es la misma forma en la cual nosotros hemos sido producto de la evolución de anteriores civilizaciones. Directamente otras civilizaciones de hace miles de años atrás tuvieron quizá alguna influencia, tuvieron algún elemento importante, alguna característica relevante que se vio directamente influenciada por la cultura también que puede ser de China. Nosotros sabemos que China se caracteriza por posicionarse dentro de nuestra sociedad, como les decía, como una potencia. ¿Por qué? Debido al avance tecnológico que tiene, debido a los conocimientos, a la disciplina. Últimamente también se está hablando mucho sobre la famosa explotación laboral que existe dentro de esta cultura. Pero, lógicamente, puede ser verdad, puede ser mentira, tendríamos que analizar a ciencia cierta cómo se está desarrollando todo este contexto, pero algo que nos sirve a nosotros para comprender y para entender cómo manejan las situaciones es que eh, cómo han logrado alcanzar grandes objetivos, cómo han logrado desarrollarse de una forma bastante buena en el entorno en el que nosotros nos encontramos actualmente. China en sus inicios principalmente fue creada o se desarrolló en base a pequeños estados. Nosotros cuando estudiábamos a la cultura mesopotámica ya habíamos estudiado a lo que se refieren los estados o ciudades. Es decir, que son estos pequeños espacios geográficos, estos pequeños grupos
de civilizaciones que se caracterizan por ser independientes, por tener una característica propia, propias tradiciones, propias formas de verse ante la realidad, propias formas de comprender también su entorno y todos estos aspectos relevantes que tenemos. Debemos entender principalmente que China significa país de en medio, ¿sí? Quizá antes lo sabíamos o si no lo sabíamos, pues ahora es un momento también de aprender en el cual China tiene un significado que se refiere directamente a ser el país de en medio. Este es un extenso país que se encuentra en el centro este de Asia, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en el continente asiático directamente, tenemos una concepción de más o menos las culturas, de más o menos las tradiciones, de cómo se desarrollan, quizá cuáles son sus características, cuáles son sus formas de vida, cómo se exponen ante la realidad, cuáles son sus principales formas económicas, políticas. Todo esto tiene un gran enfoque en nuestra realidad. ¿Por qué? Nosotros somos un país en vías de desarrollo, un país que depende económicamente de las grandes potencias mundiales. En este caso, todo lo que suceda con Estados Unidos, todo lo que suceda con China, también va a tener un enfoque directo en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque estas grandes potencias mundiales, como se les conoce, manejan los sistemas políticos y económicos a nivel mundial. Entonces, como nosotros somos dependientes en caso de existir algún problema o alguna situación de riesgo, pues nuestra realidad se vería alterada. Nuestra realidad también tendría cierto tipo de consecuencias, sean consecuencias positivas o a su vez consecuencias negativas. Todo esto dependiendo de la realidad, dependiendo del entorno, de las características que se tenga al momento de desarrollar cualquier tipo de actividad. Pero lógicamente es por ello que nosotros le tomamos importancia a esta civilización, ¿sí? Y prácticamente porque con el transcurso de los años, de miles y miles de años que han pasado, a partir de estas sociedades, China es una de las que se sigue manteniendo hasta la actualidad, con el mismo nombre, con su territorio, con sus tradiciones, sus características, que al contrario de cambiar o de erradicarlas, han ido mejorando. Y prácticamente estas mejoras han ayudado a que esta civilización se posicione como lo ha hecho y prácticamente tenga la influencia que tiene dentro de la sociedad, dentro de los estados, dentro de los espacios cotidianos con los cuales nosotros nos encontramos constantemente, ¿sí? Para ir empezando con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla a breves rasgos sobre los inventos de la antigua China, ¿sí? Vamos por favor a ver el video, chicos. China. La zona en la que esta cultura es predominante abarca una amplia región geográfica con una gran variedad de costumbres y tradiciones entre pueblos, ciudades o provincias. Sus tierras se extienden desde el corazón del continente, desde el Tíbet hasta las costas del Pacífico. La cultura de China es una de las culturas más antiguas y complejas del mundo. Como sucedió en Mesopotamia y Egipto, la civilización china nació alrededor de un gran río, el río Amarillo, que dio albergue a muchos pueblos y comunidades agrícolas alrededor del 5000 a.C. Su historia escrita se remonta a la dinastía Shang, hace más de 3000 años. La civilización china fue una gran desconocida para Occidente hasta que los primeros viajeros europeos como Marco Polo o Ruy Fernández de Clavijo viajaron por primera vez a Oriente trayendo noticias de una civilización mucho más avanzada en muchísimos aspectos que la europea del momento. Muchos de los inventos atribuidos inicialmente a Occidente se habían descubierto siglos antes en China. Vamos a ver algunos de ellos.
Las cometas. Las cometas, que ahora nos parecen un juego para niños, se cree que fueron inventadas por el filósofo Mao Tse en el siglo V a.C. Algunas de las más antiguas fueron usadas por el ejército utilizándolas para determinar la distancia hasta el campamento enemigo, transportar pólvora de un lado a otro o lanzar información. Vamos, como los drones de ahora. Tenían formas de halcones para engañar al enemigo, pero también las utilizaban para otras cosas, como por ejemplo pescar. Las cometas llevaron a otro invento, el ala delta. Siguiendo el principio de las cometas, allá en el siglo VI fueron capaces de reproducir cometas lo suficientemente grandes, aerodinámicas y livianas para ser capaces de llevar a una persona por los cielos con la fuerza del viento. En el año 550 a.C., un emperador que, la verdad, debía de estar un poco loco, empleaba reclusos para atarlos en cometas y que volaran. Uno de ellos llegó a volar casi 3 kilómetros. En el siglo XIX se estudiaron las cometas para crear los primeros aeroplanos. La pólvora. Su invención data del siglo IX de nuestra era. Dicen que se encontró experimentando para lograr el elixir de la inmortalidad, experimentando con una mezcla de nitrato de potasio, carbón y azufre. Se empezó a usar en petardos, fuegos artificiales y bengalas para señalizar, pero pronto se utilizó como arma de guerra, creando también los primeros cañones de bambú. A la pólvora se la llamaba la medicina de fuego. La brújula. Nació el 450 a.C. Utilizaban un cucharón hecho de magnetita que se ponía sobre un círculo pulido. Este, a su vez, estaba sobre un cuadrado de madera. El cuadrado representaba la tierra, el círculo el cielo y el cucharón la osa mayor. El sismógrafo. En el año 132 después de Cristo, San Heng, gran científico, descubrió un método para detectar terremotos. Consistía en una máquina que era capaz de detectar la dirección en la que estaba habiendo un terremoto, aunque no se sintieran temblores. Se trataba de una gran vasija de bronce con 9 dragones incrustados en su parte exterior y que miraban hacia abajo hacia 9 sapos, espaciados de forma equidistante. Dentro de esta vasija había una especie de péndulo que oscilaba con los movimientos telúricos y mediante una pequeña bola que se soltaba desde su interior se podía saber hacia dónde era el epicentro. La bola salía por uno de los dragones que la expulsaba dentro de la boca de uno de los sapos. Este sapo indicaba la dirección en la que se estaba produciendo el terremoto. La pasta. Ese plato que tanto os gusta y que creemos que inventaron los italianos, en realidad viene de los fideos chinos. Tenemos registros escritos desde el año 206 a.C. Se dice que fue Marco Polo a finales del siglo XIII el que llevó la pasta hasta Italia. El papel. Aunque en Egipto ya se conocía el papiro, los chinos fueron los primeros en aportar el método revolucionario de hacer papel. En el año 105, un inventor chino dio con un proceso que, usando una mezcla de pulpa de madera y agua, obtenía una pasta en cuya superficie se podía escribir, dejando de lado el uso de la seda o el bambú para dejar registros. Era un método muy similar al método actual. La imprenta. Siglos antes de que Gutenberg presentase su invento, en China ya utilizaban la xilografía. En época Sui y Tang, entre los siglos VI y X, ya se encuentran textos budistas ilustrados por medio de xilografías. Utilizaban planchas de madera con los textos que luego manchaban de tinta para que los caracteres pasaran al papel. Más tarde inventaron la imprenta de tipos móviles. Tipos móviles en porcelana, lo que revolucionó la transmisión de mensajes. El papel moneda también lo inventaron ellos. Cuando en Europa era impensable, en China ya tenían billetes. La seda. Desde el año 2007 a.C. se fabrica en China. Cuentan que Li Tzu tomaba té debajo de unos árboles cuando de repente un capullo de gusano de seda cayó en su taza. Cuando intentó recuperar el capullo, empezó a tirar de un hilo y ese hilo no se acababa nunca, así que decidió cogerlo y tejerlo. Desde entonces a Li Tzu la llaman la diosa de la seda. La producción de la seda fue un secreto gubernamental hasta el año 300 después de Cristo, siendo condenado a muerte cualquiera que quisiera exportar gusanos de seda. La carretilla. Quizás usas carretillas para jardinería o las vistes en construcciones, pero los chinos crearon el primero de estos vehículos a tracción humana que cuentan con una sola rueda en su parte delantera.
Estas primeras carretillas eran utilizadas para llevar objetos durante la guerra, allá por el siglo II, y se fueron perfeccionando con el tiempo, ganando muchas más funciones. Algo importante que el video nos menciona es que generalmente en nuestra cultura, en nuestra sociedad, se cree que la única forma de vida o la historia tal y cual la conocemos parte desde que los europeos se expandieron por el resto del mundo, cuando en realidad no fue así. Los europeos prácticamente se dieron cuenta de que la cultura china había creado lo que ellos se habían autodenominado como creadores hace miles de años atrás. Esto quiere decir que prácticamente la cultura china era una cultura que se caracterizaba por la inteligencia, por el avance, por la producción en masa, por el desarrollo, y que prácticamente esto ha hecho que constantemente China siga adelante, siga evolucionando y no se haya quedado solamente con la evolución en esta era, sino que prácticamente viene ya desde sus raíces, desde sus características natas como sociedad, el evolucionar, el desarrollar, el aprovechar las cosas que tienen en su entorno para poder desarrollarse como grandes entes dentro de la sociedad. Principalmente nos dice que por el norte China limita con Mongolia y el desierto de Gobi. Por el sur con Indochina. Al este se encuentra con el mar Amarillo y el Océano Pacífico. Al oeste está el Tíbet. El origen racial de los chinos está en grupos procedentes de Asia Central y Mongolia. Prácticamente estas son las características que nosotros directamente conocemos de la cultura china, como los ojos rasgados, quizá una estatura un poco pequeña y directamente sus cognociones propias, como se las desarrolla. El origen racial de los chinos, que procede de Asia Central y Mongolia, principalmente se caracteriza también por sus tradiciones, ¿sí? De igual manera, el territorio chino ha sido agrícola por excelencia. Esta palabra es importante, hablamos de excelencia, no de una cultura que estaba recién entendiendo o quizá desarrollando, creando, inventando, equivocándose, no. Era directamente por excelencia agrícola, ¿sí? Y lógicamente, como les digo, como era una cultura sumamente desarrollada, sumamente inteligente, utilizaban las herramientas que tenían para poder desarrollar y maximizar los elementos de su entorno. En este caso contaban con ríos importantes como el Hoangho, el Yangtze-kiang y el Sikiang, y constantes lluvias provocadas por los vientos monzones que mantienen inundadas grandes extensiones de terreno, que lógicamente esto propiciaba la fertilidad de la tierra. Este tipo de clima ha creado condiciones idóneas para el cultivo de arroz y de otros cereales y verduras, como ustedes pudieron ver también, por ejemplo, la creación de los fideos, que famosamente son característicos en ciertas ocasiones de las sociedades, de las culturas de Italia, generalmente fueron creadas por los chinos, ¿sí? Fueron ellos quienes crearon muchas de las cosas que nosotros utilizamos en la actualidad, que nosotros manejamos como incluso parte de nuestra cotidianeidad, de nuestra cultura, que lógicamente esta cultura china las inventó y de ahí el resto de sociedades a nivel mundial empezaron a utilizar estos inventos, pero ya lógicamente dándoles una característica propia, ya poniéndolas en práctica o empezándolas a desarrollar en base a las necesidades de las características de cada una de las culturas. En este contexto, varios pequeños estados culturalmente similares con frecuencia entraban en guerra por el dominio de las zonas, pero también enfrentaban enemigos externos, más lejanos atraídos por sus riquezas.
que se aliaron a finales del segundo milenio antes de Cristo y dieron origen al Imperio Chino y a su primera dinastía. Es decir, esto es un breve antecedente de la cultura, de la sociedad, y prácticamente cuando aparece la primera dinastía es que se crea la civilización china. Tenemos la dinastía de Xian que se da en el 2000 antes de Cristo. Aquí se estableció en la ribera del río Huanghe y se le atribuyeron la invención de la escritura jeroglífica china. Este era un estado esclavista, con comunidades agrícolas dedicadas también a la caza, la pesca y la ganadería. Después de esta dinastía viene la dinastía Zhou, que se da en el año 1122 al 249 a.C., es decir, una gran extensión de tiempo. Sometieron a los pueblos de la dinastía Shang, lograron así también la primera gran unificación con el rígido control de 36 provincias. Esta dinastía estableció la esclavitud contraída por deudas o delitos cometidos. Fueron los Zhou quienes construyeron la Gran Muralla China para defenderse de los invasores extranjeros. Netamente estas dinastías eran años de años gobernaciones de una misma familia, de un mismo grado de consanguinidad, pero que se autodominaban como los líderes y que prácticamente el resto de sociedad respondía a estas autoridades. Posterior a ello se tiene la dinastía Han, que se da en el año 206 a.C. Esta dinastía configuró la nacionalidad china. Se abocó a ejecutar obras civiles en beneficios del pueblo, se fortalecieron las administraciones jurídicas, económicas y militar, y el transporte vivió un gran auge con la construcción de caminos, el establecimiento del Gran Camino de la Seda. De estas tres dinastías que aparecen en la historia, en los territorios, prácticamente la dinastía Han es la más importante debido al aporte que le dio a la cultura china, a la civilización china. ¿Sí? ¿Por qué? Porque prácticamente las anteriores solo les importaba el poder, la esclavización para poder tener más quizá recursos de riqueza. Por otro lado, la dinastía Han se encargó ya de ejecutar obras en beneficio de la sociedad, no solamente en buscar un beneficio propio, sino el beneficio de la sociedad. Principalmente la decadencia de China inició hacia 2 siglos antes de Cristo, a raíz de los dos eventos importantes, que fue la invasión de los hunos y las grandes rebeliones campesinas producidas entre los años 184 antes de Cristo y 17 antes de Cristo. Es decir, esta decadencia de China vino posteriormente de las dinastías, ¿sí? Hasta la última dinastía Han, que se lograron grandes avances, grandes aportes, y después de ello vino una decadencia. Yo siempre les he dicho a ustedes que todas las civilizaciones se caracterizan por tener altas y por tener bajas, ¿sí? Históricamente todos los países, todos los territorios, en todos los lugares, se ha tenido momentos de auge y asimismo momentos de recesión, momentos de crisis, donde prácticamente se pone ya una situación de peligro o una situación quizá de riesgo para la cultura, pero directamente viene aquí la capacidad de resiliencia que tienen muchas sociedades, y gran ejemplo de ello es China. De igual manera desarrollaron una organización política. La antigua China tuvo un sistema de gobierno en muchos aspectos similares a otras civilizaciones antiguas. El poder era ejercido por la sucesión familiar, o sea, por dinastía. Esto hizo que unas pocas familias se mantuvieran en el poder por siglos, lo que yo les mencionaba. Sí, siglos de siglos el poder se mantenía en un mismo grupo familiar y que lógicamente el gobierno fuese cada vez más centralizado en el monarca, es decir, que no se tenía mayor participación, es decir, una participación nula de la sociedad. Asimismo, el gobierno era teocrático. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey se consideraba representante de la divinidad en la tierra. En la mayoría de sociedades y de culturas se ha caracterizado porque tienen un gobierno teocrático, es decir, que el líder
se autodenomina como el intermediario entre el dios o los dioses y la tierra, y que prácticamente usando este poder, usando esta denominación que se da a sí mismo, cambia leyes o pone decretos en beneficio que puede ser de él mismo o en beneficio de la sociedad. Directamente consideraban que ellos gobernaban a los hombres de acuerdo con el modelo del gobierno de los dioses en el cielo. Pero por eso a los antiguos emperadores se les debía rendir obediencia y sumisión porque prácticamente eran enviados de los dioses. Para poder gobernar sus cada vez más extensos territorios, los emperadores disponían de funcionarios pertenecientes a la aristocracia, llamados mandarines, quienes dirigían la administración y la justicia. Sin embargo, la estructura estatal era tan rígida que los cambios se daban muy lentamente. Es decir, que lógicamente la estructura política y sus grandes cambios eran bastante lentos de realizar. De igual manera, China tuvo una organización social, que quiere decir que lógicamente ya entendemos cómo estaba estructurada su política. La política se caracterizaba en el poder en una sola persona, en una sola dinastía, en un grupo familiar que se autodenominaban como enviados de los dioses y por ende se les debía rendir obediencia y sumisión. Lógicamente también debe existir una estructura en la sociedad, es decir, cómo estaba dividida los grupos sociales. Estamos hablando de que es una época de muchísima esclavitud y al existir esclavitud, lógicamente debe existir división social y la división social provoca las clases sociales. A pesar de haber sido un pueblo dado al intercambio comercial, la sociedad china se caracterizó por ser muy celosa en el resguardo de las tradiciones y el honor de las instituciones. Esta tradición también fue una forma de mantener el respeto por el orden social de las clases, de modo que la clase dominante se mantuviera en el poder y el pueblo se dedicara a sus labores en el campo, base de la riqueza del imperio. Es decir, que tenían una cultura o se caracterizaban por tener muchísimo respeto a sus tradiciones, mucho respeto a sus creencias. Esto que provocaba que lógicamente la gente no provoque mayor conflicto. ¿Por qué? Porque respetaban a los líderes porque eran enviados por los dioses y lógicamente ellos se dedicaban, la sociedad en sí, al trabajo en el campo, al trabajo en la tierra, cumpliendo con los mandatos de sus líderes en este caso. Además de soportar el mayor peso en la productividad del imperio, campesinos, artesanos también pagaban los impuestos que sostenían el aparato gubernamental. Esto se ha visto en todas las culturas, en todos los espacios, como la clase obrera, la clase trabajadora, es la que costea los gastos y costea prácticamente los lujos de la corona, los lujos de los líderes, en el sentido de que prácticamente se desarrollan con el dinero del pueblo, con el trabajo del pueblo. Los esclavos eran empleados como servidumbre y mano de obra para el Estado. La célula de la sociedad china antigua era la familia, indistintamente de la clase social a la que perteneciera, donde se inculcaban el respeto y la veneración hacia los mayores. ¿Por qué? Por la sabiduría. Si China hasta en la actualidad se caracteriza mucho por el respeto a los mayores debido a que se les considera personas sabias, personas inteligentes. La mujer se dedicaba a las actividades domésticas y solo ayudaba en la agricultura si es que llegase a ser necesario. ¿Cómo estaba estructurada la clase social china? Principalmente en la cúspide se encuentra el emperador, quien era considerado el hijo del cielo y primer funcionario del imperio. Posterior a ello se encuentra la nobleza, que incluía a la familia imperial, los terratenientes del imperio y los jefes imperiales. Después de ellos se encuentran los mandarines. Además de dirigir la administración e impartición de justicia, supervisaban las labores agrícolas, fijaban y recaudaban impuestos y emprendían, obras de beneficio público, ¿sí?
Posterior a este grupo social se encuentran los comerciantes, campesinos y artesanos que prácticamente se caracterizan por ser la clase trabajadora, la clase económica, la que directamente creaba el dinero. Y por último se tiene a los esclavos. A esta clase pertenecían los prisioneros de guerra. Lógicamente sabemos que en la actualidad ya como tal esclavización no existe, ya este tipo de explotación ya no se da, pero lógicamente las estructuras sociales se siguen manteniendo. La clase trabajadora sigue siendo la base fundamental para el desarrollo económico de las culturas y de igual manera sigue siendo parte importante de la evolución de las sociedades, ¿sí? Asimismo, China tiene grandes aportes dentro de la cultura en el área de la matemática, astronomía, medicina y tecnología, ¿sí? Prácticamente China se consolida como una de las culturas más importantes en la historia y en la actualidad debido al desarrollo, a sus grandes inventos, a sus grandes avances tecnológicos y sobre todo al posicionamiento que ha logrado tener con el transcurso de los años. Para ir culminando con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre cómo se maneja en la actualidad el sistema político. Sí, veamos por favor, chicos. Hola, gracias por conectarte a ver uno de mis videos una vez más. El día de hoy te traigo un tema nuevo y muy interesante porque hablaremos un poco sobre el sistema político de China, ya que como probablemente sabrás, China es un país socialista, pero su socialismo tiene características particulares que no encontraremos en ninguna otra parte del mundo. Vamos a conocerlo. La historia del socialismo en China comienza en 1914, pero el socialismo con características chinas fue presentado en 1979. Basado en una economía de mercado, este sistema ha permitido que China se abra al mundo. Y claro, es lo que ha propiciado el crecimiento económico del país asiático en las últimas décadas. Incluso hay una peculiaridad de este socialismo con características chinas que, contrario a otras naciones socialistas, en China está permitido el sector privado. Pero, aunque exista este sector, el gobierno sigue participando activamente dentro de la empresa, supervisando y también entregando subsidios, apoyos y créditos. Esto ha permitido que las empresas chinas tengan una alta competitividad en el mercado y es lo que ha llevado a empresas como Huawei o Lenovo a la cima. El mercado en China es completamente capitalista. Se podría decir que su socialismo se compone solo en las áreas de gobierno. Por ejemplo, en China, el gobierno es formado por los miembros del Partido Comunista y estos miembros son elegidos por la Asamblea Popular Nacional, considerado el órgano legislativo más poderoso en China, similar a los parlamentos de otras naciones. Y nunca ha votado en contra del Partido Comunista porque sus miembros pertenecen a este. Y aunque en Occidente esto podría verse mal, en China los ciudadanos están conformes. El socialismo ha ayudado a China a convertirse en una potencia mundial, de eso no hay duda. Y ojo, la tendencia en Occidente es analizar y pensar que existe una correlación entre el desarrollo económico y la democratización. Pero el socialismo ha llevado a China a convertirse en la nación con más poder adquisitivo del mundo, y los ciudadanos lo saben. Según una encuesta realizada por la Universidad de Harvard en 2017, el 92% de la población china está satisfecha con el trabajo del gobierno. Y son los sectores más educados los que muestran un mayor grado de satisfacción. Actualmente el presidente de China, Xi Jinping, y aunque ya lleva casi 10 años en el poder, a los chinos les queda Xi Jinping para rato. Aunque fue elegido en 2013 y debería terminar su segundo mandato de 5 años en el 2023, hace unos años fue reelegido y se modificó una ley para que no hubiera límites de mandatos. Es decir, Xi Jinping podría gobernar durante el resto de su vida. Esto con el objetivo de que el presidente continuará trabajando en ambiciosos planes de futuro. Impresionante, ¿no?
China ha creado todo el modelo de gobierno basado en sus fortalezas y debilidades como país. Y vaya que le ha funcionado. Y aunque en esta parte del mundo todo esto nos podría parecer un poco raro, no podemos negar que este extraño modelo es lo que ha llevado a China a ser la potencia económica que es hoy. Foodie Lover, por el video de hoy. Entonces hemos podido entender la transición que tiene China desde su antigüedad a lo que es en la actualidad y que prácticamente sus costumbres, sus tradiciones y su característica propia de desarrollo, de evolución, se siguen manteniendo. ¿Por qué? Porque lo han consolidado como una gran potencia mundial. Bien, chicos, les dejo que sigan a su siguiente hora. Eso es todo por la clase del día de hoy. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias.